Hola, bienvenidos al capítulo número 50 de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y hoy me acompaña el equipo completo, Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en este episodio número 50. Y Luis Lira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, por cumplir 50 capítulos, decidimos hacer algo especial, diferente. Y por eso hoy estamos grabando con público, y el público se manifiesta. Desde el año pasado estamos grabando este podcast que no solamente busca darle un espacio a los grandes temas que aborda el Observatorio de Asuntos Internacionales, sino hacer un verdadero joint venture con la Escuela de Periodismo. Y en ese aspecto hemos ido avanzando, abordando distintos temas. Sabemos que el podcast es un recurso que muchos utilizan para comprender mejor ciertos temas que a veces parecen lejanos y complejos. Pero hoy queremos abordar un tema macro, más que hablar específicamente de la contingencia de la semana. Y por eso le pusimos un título al podcast de hoy, ¿verdad? Las claves de un mundo inestable. Porque estamos en un mundo complejo, impredecible, en donde cuesta navegar, cuesta entender los alcances, causas y consecuencias de muchos de los acontecimientos y procesos que hoy son noticia. Y queremos partir entonces con una mirada panorámica de cómo está el mundo hoy y cómo acercarnos a él. Hemos visto grandes cambios en las últimas décadas. Ya a fines del siglo pasado vimos el fin de la Guerra Fría, a fines del 91, el inicio de la posguerra fría. Los años 90 fueron muy inestables. Después vino la larguísima guerra contra el terrorismo que marcó profundamente a Occidente y a gran parte del mundo. Y hoy, en 2023, ya estamos viviendo en un mundo en el cual arrastramos una invasión de Rusia a Ucrania desde el 2022 y hace poco más de un mes el inicio de un nuevo conflicto en Medio Oriente, lo cual nos hace pensar cómo está funcionando el mundo de hoy. ¿Es estable? ¿No lo es? ¿Cuáles son los grandes riesgos? Comencemos a conversar sobre esto y partamos por cuáles son los principales actores que vemos hoy en día en el contexto internacional y que están marcando las tendencias respecto a cómo se equilibra este mundo tan complejo. Empecemos con dos protagonistas. En primer lugar, Estados Unidos, ¿cierto? Que viene siendo la superpotencia desde ya la segunda mitad del siglo XX, que vemos que tiene una maquinaria que está haciendo ruido, sobre todo en materia de su política interna, ¿cierto? Hay elecciones presidenciales el próximo año, pero también por su rol en la política exterior. Vemos que el país está dividido también, otorgando apoyo en dos conflictos que vamos a hablar más adelante. Y en segundo lugar se encuentra China, que en los últimos 40, 50 años ha experimentado un crecimiento que ya lo tiene convertido en la segunda potencia y que precisamente ante estos conflictos internos que ha vivido Estados Unidos, como las guerras que estamos viviendo hoy tanto en Ucrania como en Medio Oriente, China mira de lejos porque sabe que tiene mucho que ganar y a la vez poco que perder. Sí, en ese contexto yo creo que hoy se habla mucho acerca de esta emergencia de China como un nuevo actor y de qué está haciendo Estados Unidos, pero cuando abordamos y analizamos el escenario internacional y sobre todo los conflictos armados con que se cierra el 2022, con 33 conflictos cerramos este año, y vemos que el 79% de estos conflictos son internos, es decir, surgen por problemáticas de representación, de reivindicaciones identitarias, y observamos a nuestra gran potencia. Creo que el escenario de Estados Unidos es complejo al interior. Creo que la principal vulnerabilidad que en su momento Trump veía, pues está en la falta de liderazgos,
se nota en la edad de los que posiblemente serán los contrincantes a la presidencia de Joe Biden y de Trump, y que por primera vez se ha cuestionado a la democracia en la forma que se hizo con el asalto al Capitolio y lo que ha ocurrido. Y es ahí donde China, callado, lento, pues ha ido creando una zona de influencia, primero regional, y una competencia importante que va de lo económico, lo militar y sobre todo lo tecnológico. Entonces me parece que tenemos que observar las alianzas regionales que son muy importantes, pero sobre todo hacia dónde van las guerras y los conflictos en los próximos años, y que ya no son tan enfocadas a lo tradicional, sino al espacio exterior, a las tecnologías. Ya tuvimos una primera disputa con Huawei y las leyes de quinta generación. Así que en ese sentido, pues se nota, ¿no?, un nuevo reacomodo en el que para Europa el principal enemigo y uno que le está incomodando mucho hoy es Rusia, pero no así para Estados Unidos, que es China, y que la competencia y la rivalidad pues no está en una guerra tradicional como las que estamos acostumbrados a ver. Lo hemos conversado en otros episodios del podcast, la sensación de que en el fondo Estados Unidos viene siendo una potencia agotada después de 20 años de guerra contra el terrorismo. O sea, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos invadió Afganistán detrás de Osama Bin Laden y Al-Qaeda, y en 2003 toma una decisión que resulta muy controvertida y polémica, que fue la invasión a Irak, que ciertamente causó la caída del régimen de Saddam Hussein, pero catapultó al país completo a una situación de volatilidad política, de gran violencia, y un escenario en el cual incluso sirvió como sustrato para el surgimiento a partir de 2014 del Estado Islámico. Y en ese aspecto la sensación que queda es que efectivamente Estados Unidos está reticente a seguir siendo el policía del mundo, reticente a seguir interviniendo de manera tan abierta, y de algún modo lo está tratando de concretar a través de aliados, estableciendo aliados, y lo estamos viendo de manera muy clara, por ejemplo, en el escenario de Medio Oriente y también en el caso del este de Asia. Esta idea de ir fortaleciendo a Corea y a Japón, que son actores clave en el noreste de Asia en términos económicos, en términos tecnológicos, y que al comienzo no se han llevado bien. Sabemos que hay temas pendientes, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial entre ambos países, pero Estados Unidos ha buscado de algún modo acercarlos para fortalecer y generar un eje distinto. Y por otro lado está cómo lo ve el resto del mundo. Tú mencionabas la gestión de Donald Trump, y una de las cosas que caracterizó la política exterior de Trump durante los 4 años que estuvo en la presidencia fue el distanciamiento y los roces constantes con sus aliados europeos, tanto con la Unión Europea como con la OTAN. Claro que sí, cierto, y tú mencionaste la zona del Indo-Pacífico, en donde también el mapa ha ido variando debido a este crecimiento de China. Henry Kissinger, cierto, que este año cumplió 100 años, dijo en algún momento que para Estados Unidos China representaba una amenaza 1000 veces mayor de lo que fue en su momento la Unión Soviética, porque China no intenta promover el comunismo chino en el mundo, sino que intenta quitarle el capitalismo a Estados Unidos y promoverlo de manera propia. De hecho, a China no le interesa tanto transmitir la cultura china a la usanza estadounidense, sino que controlar el comercio internacional. Y ese camino de 40, 50 años que hizo China ya en la época de Deng Xiaoping, donde envía a su gente a estudiar a Estados Unidos, a perfeccionarse. Luego con Jiang Zemin se produce una compra importante de materias primas de desarrollo e infraestructura, y con Hu Jintao, que tiene esta apertura comercial completa con América Latina, hasta el momento que llega cierto Xi Jinping y dice, a ver, ya China es una especie de potencia satisfecha, vamos ahora a empezar a comprar selectivamente a los países, pero no solamente eso, ya tiene un ejército que le muestra los músculos y los dientes a Estados Unidos. Y precisamente en la zona geográfica de China, en donde anteriormente quienes roncaban en esa zona del Pacífico era en su momento en el norte Japón y en el sur Australia. Pero ahora China se ha convertido en el hegemón, y lo que ha movido también que Estados Unidos empieza a mover las piezas, a acercarse a actores, a recomponer lazos también y ver acciones estratégicas para la mantención de este poder.
Sí, y creo que además está marcada esta relación actualmente, pues por los liderazgos estadounidenses, ¿no? Trump tuvo una reunión con Xi Jinping, la cual pues llamó la atención porque fue muy cercana, ¿no? De estrechar lazos, y ahora pues la visita con Biden es mucho más compleja, la cercanía que tienen, asuntos que presentan divergencias, hace que la visita, que tiene que ver también con la PEC, que no es cuestión menor, pues no vaya a ser en este tema de acercamiento personal, sino de dirimir diferencias que son importantes, que son diferentes al pasado, porque aparte, gran parte de la deuda de Estados Unidos la tiene China, ¿no? Por lo cual también hace que el conflicto y el enfrentamiento sea diferente. Estados Unidos le ha dejado espacios a China, sobre todo en América Latina, en la cual, bueno, grandes aliados estadounidenses tradicionales hoy tienen como principal socio comercial, y además China por su parte está creando estas zonas como la Ruta de la Seda, acuerdos de seguridad regionales, ¿no? Se suma ahora a estos países que van a apoyar la ampliación de los BRICS, y con esto pues tendrá el liderazgo de organismos y de plataformas importantes para el control de recursos, sin tener un enfrentamiento directo con Estados Unidos, que le es muy complejo hacerlo así. Claro, tú bien lo mencionabas, que hay muchos intereses comunes y no es fácil depender o tener una relación comercial con un socio tan importante como puede ser Estados Unidos para China y viceversa, y al mismo tiempo verlo como un rival que en muchos aspectos es sistémico. Diferentes analistas lo han planteado. Lo que China efectivamente busca no es la hegemonía absoluta desde la perspectiva china, o no lo buscaría, sino lo que busca es transformar el sistema político mundial, el orden mundial. Y por eso se ha dicho que China en el fondo es una amenaza sistémica para Estados Unidos, porque en el fondo está desafiando esta idea de un mundo basado en reglas, un mundo basado en reglas que saltó en 1000 pedazos después de la invasión rusa a Ucrania, y que China constantemente lo que dice es que, ok, este es un mundo basado en reglas, pero estas reglas las escribieron ustedes, no nosotros. Y ahora China efectivamente está buscando ese protagonismo que, como también se decía bien aquí, tiene que ver mucho con el aspecto económico. China es la segunda economía más poderosa del mundo y para 2030 pretende desbancar a Estados Unidos y que caiga a un segundo lugar. Y además de eso, hemos visto cómo también ha intentado y está trabajando en fortalecer su moneda, el yuan. Cuando hablamos de grandes divisas referenciales, siempre uno piensa en el dólar, en el euro, en el yen japonés, etc. El yuan chino todavía no es una gran moneda en la cual uno pudiera dejar, no sé, sus ahorros, pero avanza hacia allá, y ya hemos visto cómo diferentes países, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania, han preferido dejar de lado los euros y los dólares y empezar a transar en yuanes chinos, lo cual de algún modo también afecta la postura que tiene el dólar histórica en el contexto económico, y que es la base en gran medida del posicionamiento de los Estados Unidos que conocemos hoy en día. De modo que lo que vemos ahí es un desafío que está en desarrollo, no sabemos hacia dónde va, pero claramente ambas potencias entienden que tienen que compartir el mismo planeta, y porque también hay otros actores, no solamente una potencia occidental como Estados Unidos y una potencia aún más antigua como es China, porque muchas veces se dice que China se está convirtiendo en una potencia, pero hay que recordar que antes de que existiese la República Popular China, la República China, el imperio, China siempre ha sido una civilización, y en ese sentido gana lejos a cualquier potencia occidental que hoy día podamos mencionar. Y si hablamos de Occidente, obviamente también podemos hablar de Europa, y el rol que está jugando hoy a nivel mundial un continente convulsionado por una guerra en su frontera este, y que también busca cierto grado de independencia de Estados Unidos, una dependencia que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto, Luis? Exactamente, es cierto, esta Europa que fue dueña del mundo prácticamente durante 500 años. Ahí tuvimos el Imperio Español, luego los holandeses, los británicos, franceses, y finalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, pierden finalmente este liderazgo mundial por Estados Unidos. Y es ahí donde la Europa, ¿cierto?, el continente que su primera pregunta era cómo evitar una tercera guerra mundial, también buscaba cómo mantenerse vigente. Y uno de esos trabajos vigentes fue efectivamente la construcción de lo que es hoy la Unión Europea, un país
¿cierto?, que está constituido por 27 países, pero que ceden su soberanía a una autoridad común que está en Bruselas. Entonces, ya Francia por sí misma no puede pararse de igual a igual a Estados Unidos o China, Alemania tampoco, pero entienden que juntos, ¿cierto?, los 27 forman este mercado de 500 millones de habitantes y ahí es donde se acercan, ahí es donde tienen cierto peso y también apoyo de las potencias. Y también, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea, ya hablando como este bloque cuya capital está en Bruselas, ¿cierto?, ha tenido que enfrentar una guerra que está en su puerta, está en Ucrania, está en su continente, y también ha dividido aguas en torno a los apoyos a Israel y Palestina. Entonces, no es el único problema post-COVID que está viviendo la Unión Europea, sino que también tiene que manejar los distintos conflictos que están en sus países más poderosos. Recordemos que luego del retiro de Reino Unido mediante el Brexit, que fue un golpetazo que recibió la Unión Europea, era uno de sus mayores contribuyentes también, y siempre hay que destacar que Reino Unido ha gastado más dinero en abandonar la Unión Europea que todo lo que ganó dentro de la Unión Europea. Entonces ahí queda Francia y Alemania como quienes tiran del carro europeo, y en estos momentos ambos viven momentos de cambio. En primer lugar, la Francia de Emmanuel Macron, que ya no es la potencia económica de años anteriores, sino que Francia tiene que echar mano a sus ahorros, tiene que reformular los sistemas de pensiones, y eso le ha traído a Emmanuel Macron una discusión súper complicada y que lamentablemente es una discusión que tienen que tener todos los países del mundo, porque la población está envejeciendo mucho más, la sociedad vive mucho más y por lo tanto hay que redistribuir todo ese dinero en materia de pensiones, y eso ha traído muchísimas protestas. Y también Alemania, ¿cierto?, la Alemania de Olaf Scholz, ha tenido muchos problemas, también tiene una inflación importante. Angela Merkel dejó el gobierno alemán con la cuenta de la luz más cara de Europa, y actualmente con la guerra en Ucrania, Olaf Scholz anunció, ¿cierto?, este presupuesto de 1.000 millones de euros para reforzar a Alemania armamentísticamente, lo que muchos expertos han interpretado que después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez Alemania vuelve a rearmarse también. Sí, la Unión Europea creo que está en un momento muy importante. Hace poco hablábamos justo en este podcast de la conmemoración de los 30 años de la firma del Tratado de Maastricht, donde, bueno, había muchas reuniones para establecer los mecanismos de entrada a la Unión Europea, y ahora ya también se habla de esos mecanismos de salida de la Unión Europea luego de lo que ocurrió con Reino Unido, y que le representa hoy una serie también de retos, no solamente ha ido en avance esta Unión Europea en términos de crear una ciudadanía común, una moneda común, sino que también ha avanzado en las formas en las que se tiene que enfrentar al mundo, que ya no es con un aliado férreo como en la Guerra Fría, que era Estados Unidos, para los conflictos que se le presentaran en su frontera y con países que per se eran potencias, sino que hoy sí requieren de esta unidad para tener un determinado peso, y que además, ¿no?, y vuelvo a lo que decía al principio, hay que poner énfasis en lo que está ocurriendo al interior de ellos. No están pudiendo, e incluso la misma Alemania, que ha sido tan purista y tan rígida en controlar en términos de los principios de la Unión Europea, que los países tengan un déficit PIB menor al 3%, una deuda menor al 60%. Bueno, la misma Alemania ha pasado momentos que no lo ha podido cumplir, y que este periodo de gracia para cumplir estas medidas que se dio con la pandemia termina ya, y hay grandes líderes europeos que están pidiendo que esto se reformule porque está impidiendo el crecimiento de los países, entre ellos Italia, que lidera a este grupo que quiere modificar a la Unión Europea, y que por otro lado, pues entre estos retos económicos que se presenta, también es diversificar la dependencia energética que tenía para con Rusia, también principalmente Alemania, acallar a las voces que son escépticas de lo europeo, y el tema migratorio, que no han podido tener una política conjunta que acabe de gustar a la sociedad europea. A eso se suma el conflicto que puede haber, entre comillas, entre lo que es la Unión Europea y la OTAN.
Porque en el fondo son dos grupos completamente distintos, son dos bloques diferentes que tienen objetivos, momentos de nacimiento distintos. La OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, surge, ¿verdad?, en 1949 en un contexto de Guerra Fría, en donde Europa Occidental le pide a Estados Unidos ayuda frente al temor de una potencial invasión soviética del resto del continente, y ahí se suma Estados Unidos y se va con su socio que es Canadá. Y esto crece hasta que hoy tenemos una alianza militar de 32 integrantes, pero en la cual Estados Unidos juega un rol muy fuerte, y muchos países europeos dicen que en el fondo lo que se necesita hoy es una fuerza militar europea, pero sin Estados Unidos. Y si uno pone o superpone los mapas de la OTAN con los mapas de la Unión Europea, no calzan. No todos los países de la OTAN están en la Unión Europea y viceversa. Y el caso más emblemático es Turquía, ¿verdad?, que es miembro de la OTAN desde la década de los 50, pero sigue siendo el eterno postulante para ingresar a la Unión Europea. En ese aspecto, durante el periodo de Trump, la relación con sus socios de la OTAN fue muy difícil, también con los socios de la Unión Europea. Y en algún momento tú mencionabas a Angela Merkel. Merkel planteó si acaso ese no era el momento para repensar el nivel de dependencia de Europa de Estados Unidos. La idea de que la OTAN desaparezca es muy difícil porque la Unión Europea se ha apoyado fuertemente en la existencia de la OTAN. Pero los objetivos son distintos, los integrantes también. Y en la medida que Estados Unidos está siguiendo o está tratando de construir un camino nuevo en este mundo impredecible, Europa no siempre es su prioridad. De hecho, hemos visto cómo en estos meses claramente el tema de Ucrania se ha transformado en un distractor de la política exterior estadounidense porque su foco está puesto en Asia, específicamente en China. Y hay otros temas que están vinculados a eso en otro nivel, como puede ser el tema Norcorea, en donde Norcorea representa una amenaza en la medida que estamos hablando de un país que no es una democracia, que tiene armas nucleares, que las ha usado en términos de ensayos nucleares, y para Estados Unidos y el resto de sus aliados es una amenaza real, siendo que el gran aliado de Norcorea es China. Por lo tanto, la que tiene la llave para de algún modo abrir o cerrar esa puerta es China. En ese marco, Europa está atravesando por diferentes procesos, por diferentes conflictos, muchos de ellos internos. Lo hemos estado viendo en las diferentes elecciones que ha habido, cómo muchas veces los sectores, partidos políticos, grupos que son más euroescépticos han ido ganando cada vez más visibilidad, cada vez más fuerza. Grupos que hasta hace unos 10 años ni siquiera aparecían en las papeletas de los votos, ahora llegan a disputar la segunda vuelta. Entonces, la pregunta es, la Unión Europea como la conocemos hoy y que no tiene previsto de momento abrirse a nuevos integrantes, ¿está en un proceso de reconversión? ¿Tendrá que de algún modo replantearse aspectos? Ya el elemento defensivo militar está presente. Hemos visto que desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea ha gastado cientos de millones de euros por primera vez de su presupuesto en equipamiento militar y no en objetivos civiles. De hecho, la Unión Europea acaba de anunciar que no va a poder cumplir su objetivo de dotar de 1 millón de cohetes a Ucrania de acá a marzo, que era la meta. Van a tener que tener una meta más modesta y sin duda, ¿cierto? Desde que Emmanuel Macron llegó al poder en Francia el año 2017, él ha puesto en el debate la creación de un ejército europeo. En su momento se le dio más prioridad a otras medidas económicas, pero luego de la guerra en Ucrania está el debate si conviene tener un ejército europeo propio o que los países miembros de la OTAN, como el caso de Alemania, aumenten su colaboración. Porque precisamente antes de la guerra en Ucrania, la colaboración alemana en la OTAN era más testimonial, era más, no tanto de armamento, y es por eso que este discurso de Olaf Scholz ha provocado un cambio de paradigma, ¿cierto? A nivel de lo que se venía haciendo los últimos 70 años en Europa, de Alemania, de antiguo país beligerante, a la Alemania, un país de paz, de tecnología, de economía. Ahora se está volviendo a cierto realismo político. Y a propósito del realismo político, si volvemos a Asia, ¿cierto? China recibió este año una noticia que probablemente no le gustó mucho, que ya no es el país más poblado del mundo, sino que India.
Hoy día con 1.400 millones, habitantes, no tengo la cifra exacta, pero desde abril ya superó a China como el país más poblado del mundo. Pero esta anécdota también no solamente queda ahí, sino que también India está buscando su lugar en este mundo multipolar. Sí, y en ese sentido, pues cuando hablamos de los BRICS, tienen el 50% de la población, más o menos 46% de la población mundial. Entonces también pues nos representa una plataforma de integración muy interesante, sobre todo si se logran concretar los nuevos miembros, que dependerán de lo que ocurra en algunos países en estos meses, porque sería a partir de enero del 2024, por ejemplo, Argentina, ¿no?, que si gana Milei seguramente no va a ingresar a los BRICS, ¿no? Si gana más así, ya lo ha declarado, y también a los BRICS les gustaría más tener a Massa en Argentina para esta ampliación, que también incluye a Etiopía, a Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Entonces, el control con estas nuevas membresías que tendría los BRICS en términos de fuerza y de poder, de población, pero también de recursos, o sea, juntaría el 50% del petróleo, el 40% del gas, el 40% del litio, el 50% de la producción de trigo. Entonces son cifras muy interesantes, claro que no son tan así, ya cuando las vemos de cerca, bueno, las empresas petroleras tienen inversión de otros países, etcétera, pero se convierte en un organismo interesante de acción y liderazgo principalmente chino, y que justamente también habrá divergencias con la India, que no estaba tan de acuerdo en que hubiera esta ampliación. Entonces, dentro de esta unidad y dentro de esta integración, pues también hay matices que entre estas potencias emergentes que se disputan un lugar en la hegemonía del siglo XXI y XXII, como son China y la India, pues empiezan a ver hoy, sobre todo, que la India está teniendo una actividad mucho más fuerte en términos de influencia política, ya no solo regional, sino a nivel internacional. Y eso se ve de manera muy clara en el acercamiento que ha tenido Occidente, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, a India, viéndola como una especie de contrapeso de China, no en el momento actual, sino en el mediano y largo plazo, y estableciendo una relación muy estrecha con el actual primer ministro, que es Narendra Modi, que el próximo año cumple 10 años como jefe de gobierno de India, año en donde además habrá, se supone, elecciones, y que durante todo este periodo lo que ha hecho ha sido transformar de manera muy sutil India, incorporando un elemento que hasta hace algunos años, décadas incluso, no se veía, que era el elemento del nacionalismo. Hemos tenido su partido y su gobierno han potenciado el concepto del nacionalismo de India, que es una herramienta que choca directamente con las ambiciones de expansión y consolidación de China en esa parte del mundo. Sabemos que la relación entre India y China es compleja, tienen una frontera que ha sido escenario de conflictos y choques militares, ambos son potencias nucleares. China es miembro del Consejo de Seguridad en calidad de miembro permanente. India aspira a ser un miembro permanente nuevo cuando se reforme Naciones Unidas, si es que eso finalmente pasa. Son potencia nuclear, tienen ejércitos importantes, están potenciando sus marinas. Entonces, India es un actor que desde América Latina se ve muy lejano, a veces vinculado a temas como ciertos aspectos de la espiritualidad, otros aspectos más bien culturales, históricos, cine de India, pero lentamente nos estamos dando cuenta de que India tiene una voz y que está creciendo en intensidad, no solamente en el Indo-Pacífico, sino a nivel mundial. Y eso yo creo que vale la pena tenerlo presente porque es algo que, sobre todo, las nuevas generaciones van a percibir de manera mucho más clara y mucho más cercana. Y si hablamos de la región, ¿qué podemos decir de la región en estos momentos? Nuestra región. Nuestra región. Bueno, este mundo multipolar, ¿cierto?, se divide en dos grandes categorías de países. Los países que mandan y los que somos mandados. Así que estamos ahí, ¿cierto? Estamos esperando el movimiento de estas grandes potencias, pero ya el siglo XX se hablaba de países desarrollados, países subdesarrollados, países independientes, países dependientes. Hoy nuestro continente, nuestra región, nuestra Latinoamérica incluso, ha alcanzado ya una renta media que aparenta quedarse en ciertos niveles de desarrollo,
pero que buscan también ciertas relaciones en bloque. Y ahí es donde aparecen, ¿cierto?, las aspiraciones. Pienso en dos países, en primer lugar, que quieren ser los que lleven la batuta en la región. Pienso en Brasil y pienso en México. En el Brasil, ahora que Lula da Silva vuelve al poder, se plantea nuevamente esta idea de colocar al país como potencia diplomática. Este país que es miembro de los BRICS, que al igual que los otros grandes como China, India, reúne una población importante, una superficie importante, recursos naturales importantes, pero que todavía debe resolver problemas internos y que también recibió un golpe muy bien fuerte el 2011 cuando Barack Obama visitó a Dilma Rousseff. Recordemos, Obama podía hablar incluso más golpeado que Donald Trump y le dijo a Dilma Rousseff: oye, Brasil ha avanzado mucho, pero les falta todavía. O sea, no se crean el cuento, todavía les falta. Entonces, eso también implicó una revisión interna a un Brasil que había sido sede de los Panamericanos, a propósito de la reciente realización, ¿cierto?, para promover un Mundial de Fútbol, para promover unos Juegos Olímpicos, pero que todavía debe revisar un tema importante en materia de igualdad en la población, que es precisamente otra característica de los BRICS y que siempre se habla. India también tiene una pobreza importante, China, sobre todo el noroeste chino, donde hay más de 300 millones de habitantes que viven bajo la línea de la pobreza. Entonces es ahí donde Lula da Silva ha propuesto nuevamente esta idea de poner a Brasil como un país mediador del mundo, en aprovechar cierto tamaño, y que quizás ahí Vanessa nos puede comentar de mejor manera el caso de México. A diferencia de México, que siempre puede estar apoyado por la región para pararse frente a Estados Unidos, muchas veces Brasil tiene su agenda propia. Dice querer echarse al hombro el resto del continente, pero finalmente Brasil siempre va a velar por sus intereses y se ha hablado, ¿cierto?, proponer a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad a propósito de reorganizar el orden internacional, ¿cierto? Tenemos un Consejo de Seguridad que son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la foto es obsoleta. ¿Quiénes proponemos? Alemania se propone como miembro permanente, India, y a nivel de Latinoamérica muchos proponen a Brasil por su tamaño, por su peso diplomático también. Sí, así es. México y con Brasil siempre han tenido grandes disputas, pero en el caso de México yo siempre digo que para ser una potencia hay que tener los elementos y hay que tener vocación. Y creo que a México le falta la vocación de ser un líder regional. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, ahora con esta emergencia de nuevamente la ola roja o rosa, yo ya no hablo de la izquierda latinoamericana, sino de las izquierdas latinoamericanas, porque son muy diferentes. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le da oxígeno a estas izquierdas que estaban en un mal momento, y se esperaba justamente que ejerciera este liderazgo, y no lo hizo. Empezó a tener algunas acciones para la integración y propuestas a partir de que toma la presidencia de la CELAC y que habla de crear un organismo americano que sea como la OEA, pero sin Estados Unidos, lo cual es difícil porque la OEA la mantiene Estados Unidos, ¿no?, porque las economías de la región no alcanzan, o de crear una unidad tipo la Unión Europea. Es decir, nuestra región siempre vive con ese sueño de unidad, del sueño bolivariano, pero a la hora en que hay una cercanía política, ideológica, como ya la hemos tenido, no se puede concretar económicamente, porque no tenemos economías complementarias, esa es la realidad, y porque además somos poblaciones que dependemos de quien esté en el poder, de políticas que son de sexenio, de cuatrienio, o que van dependiendo de los gobiernos, que creamos organismos como Mercosur, UNASUR, y cuando cambian los gobiernos, pues ahí son edificios muertos que apenas respiran. Se crea entonces Alianza Pacífico, hoy Alianza Pacífico está en stand-by, hay que revivir ahora
a UNASUR, darle fuerza a Mercosur. Entonces, nunca logramos tener una política continuada, ¿no? Las bases sólidas económicas para unirnos, y México en esta búsqueda de liderazgo, pues lo hace realmente en el discurso, porque México tiene el 85% de su comercio con Estados Unidos, tenemos 53 consulados en Estados Unidos, la 10ª frontera más grande del mundo. Entonces, la política exterior de México siempre ha estado buscando el equilibrio entre la soberanía y no hacer enojar a una potencia, ¿no? Yo lo comparo mucho con Ucrania y Rusia, nuestra frontera con Estados Unidos. Entonces, creo que México puede ejercer un liderazgo como mediador en temas como la migración, como la seguridad, pero más que por vocación propia, por exigencia de Estados Unidos que lo obliga a tener eso en la agenda, y a servir como una buffer zone, una zona colchón para América Latina. En ese sentido, creo que Brasil sí tiene mucha más vocación, pero que hoy por hoy también la situación de Lula no es la que tenía en sus otros periodos, donde le favorecía la relación con China, los precios de los commodities, una población que le daba un gran apoyo. Entonces, me parece que le hace todavía falta lograr ese orden económico y de gobernabilidad a Lula para poder iniciar una carrera mucho más potente con liderazgo en la región. Hemos hablado de América del Norte, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Asia en general, de India en particular, y siempre se nos va quedando un actor que no es menor y que es África, sobre todo cuando hablamos de la África subsahariana, una región que es tremendamente diversa, profundamente rica en recursos naturales, sobre todo en el ámbito de la minería, pero que convive con grandes déficits, privaciones y sobre todo una enorme inestabilidad política. Muchos de esos países han pasado no solamente por guerras entre países, entre estados vecinos, sino en guerras civiles. Y la perspectiva es decir, bueno, existe la Unión Africana como una organización macro que busca apoyar muchas veces a los países que están en alguna crisis. Pero la pregunta persiste, o sea, ¿de qué manera esta región que fue profundamente explotada por la etapa colonial europea y que después de avanzar en los procesos de descolonización los dejaron a su suerte, no ha encontrado los niveles de estabilidad, los niveles de progreso y en distintos ámbitos, o sea, no solamente en el ámbito económico, sino, por ejemplo, cada cierto número de años reaparecen enfermedades como el ébola. Tenemos una zona que está marcada muchas veces por grandes problemas de carácter climático, sobre todo sequías. ¿Cuál es el rol que ustedes ven del África subsahariana y de qué manera el resto de la comunidad internacional tiene una responsabilidad ahí? Sí, ahí podemos revisar ya los 70 años, a lo mejor un poco más de historia independiente que ha tenido África, ya que siempre se habla de las necesidades que se tienen tanto en algunos lugares de América Latina, como en algunos lugares de África, como en algunos lugares de Asia. Pero también hay que diferenciar que en materia de región nuestro continente tenía 150 años de diferencia en materia de vida independiente de muchos países que fueron colonizados por potencias y que se les concedió la independencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando sus potencias se dieron cuenta que no tenían dinero para mantener imperios, les pareció correcta la idea de conceder la independencia y seguir trabajando a través de socios económicos y estratégicos. Entonces, ahí es donde cierto se hace un orden del mapa, pero también desde ya tiempos de la Guerra Fría, que muchos de estos líderes fueron puestos y que se convirtieron en largas dictaduras que tuvieron su ebullición en la primavera árabe de 2011, como Muammar Gaddafi, ¿cierto? O casos de distinta intensidad, como Túnez, luego lo que pasó en Egipto, y ahí me salgo un poco de África, pero ahí lo que está sucediendo actualmente en Siria. Entonces, aparecen zonas de cierta tranquilidad, como el caso de Etiopía, o también aparecen centros económicos muy importantes como el Cairo en el norte, Nairobi en Kenia, en el centro de África. De hecho, Chile tiene una importante relación diplomática con Kenia, tiene una embajada, y por supuesto lo que hoy es Sudáfrica, quizás una de las potencias. También Sudáfrica es miembro de los BRICS,
y cuyo paso en el extremo sur por Ciudad del Cabo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. Entonces también nos encontramos de vez en cuando con revueltas, todavía grupos de poder que están en constante disputa, y también el apoyo que han ejercido las potencias, ¿cierto?, en esta historia del África independiente. Mao Zedong invirtió completamente en China. Todavía hay presencia de Francia, de Reino Unido, pero esta vez ha sido Rusia la que ha aparecido en un mismo rol hegemónico, pero con cierto disfraz de decir, oye, podemos hablar de socios iguales e iguales, pero de todas maneras Rusia, cierto, ha tenido una presencia, y lo que vimos a través del trabajo del grupo Wagner en el Sahel, en la zona del Sahara Centro, donde 4 de los 12 países que colaboran ahí en este grupo del sector africano han tenido golpes militares y se encuentran con dictaduras que han sido criticadas por distintos gobiernos, tanto en Europa como Estados Unidos. Entonces se encuentra una especie de guerra fría ahí en muchos países de África que tienen apoyos exteriores para mantener los regímenes vigentes. Sí, me acordaba que la última aparición del líder del grupo Wagner fue justamente en África, en un video diciendo que iba a fortalecer los intereses rusos en esta región. Y como dices, hay algunos países que tienen un gran desarrollo, pero bueno, África es uno de los continentes más afectados por el cambio climático. Entonces, a estas afectaciones de tipo político que dejó en gran parte la descolonización europea, que se salieron y dejaron pues un desorden prácticamente tanto en fronteras como a nivel gobiernos, pues se le suman, ¿no? Esta franja del Sahel es una de las regiones que tienen y que además está prospectado que van a aumentar a los migrantes climáticos, que es un tema de esta agenda para del 2030 en adelante que va a ser muy, muy preocupante por las sequías, por la falta de alimento. Todos los países de la región del Sahel tienen inseguridad en términos alimentarios que se va a ir acrecentando, y con esto las migraciones, y hay que decirlo, de pronto no se sabe, pero la migración africana que todo el mundo cree que va a Europa, no, la principal es intraafricana porque la gente no tiene el dinero para irse a Europa. Entonces empiezan haciendo migraciones, sobre todo las clases medias que tienen algunos recursos, a países vecinos y después ya migran a Europa. Entonces el tema migratorio dentro de África es complejo. El tema de saqueo de recursos, porque si bien tiene muchos, bueno, vemos el Congo, ¿no?, con el coltán para la elaboración de dispositivos electrónicos o los diamantes. Bueno, acabó siendo llamada la maldición de los recursos porque no sirve la explotación para las mejorías de la población, sino para las oligarquías o para la piratería de los países vecinos. Entonces tenemos a África de verdad con una situación muy complicada, que quien ha puesto los ojos ahí es China, y ha visto que hay tanta población que si se invierte y se logra estabilizar a un porcentaje menor de la población económicamente, se va a convertir en un mercado cautivo para China muy importante. Y de hecho, cuando hablamos de energías renovables, etcétera, China, que le ha invertido mucho, pero que también es quien más utiliza las energías no renovables, ha visto que va a seguir explotando petróleo, gas, para vendérselo a África, que va a ser un gran consumidor y que va a ir aumentando este consumo, mientras en otros países pues se intenta sustituir por las energías renovables. Bueno, hemos hecho un viaje por diferentes zonas geográficas, continentes, temas, tratando de armar este mosaico que es el mundo actual en el que estamos viviendo y que es muy complejo y sobre todo impredecible. Estar informado, conocer los detalles, conocer a los protagonistas, comprender los contextos históricos ayudan a comprender ciertamente cómo se desarrollan estos temas y cuáles pueden ser sus implicancias y sus consecuencias. Yo quiero agradecer a Vanessa y a Luis por esta sesión especial, este episodio número 50
Quiero agradecer también a Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo, por el apoyo brindado desde el primer momento a este podcast, y a la profesora Fernanda Moena, que es la productora ejecutiva de este podcast y que sin ellos no sería factible. Y evidentemente a todos los que hoy nos han acompañado en este episodio en vivo, gracias por su presencia y los invitamos a seguir escuchando Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias.